Hay personas que cambian de pareja constantemente, cambian de humor, cambian de amigos, incluso cambian de estilo, cambian de personalidad según con quién estén. Y desde fuera muchos dicen, ese hombre o esa mujer está loca, es manipuladora, siempre dramatiza todo. Pero muy pocas personas se preguntan algo más profundo. ¿Qué dolor tiene que tener alguien que no sabe quién es realmente? Hoy vamos a hablar en Psique Mestiza, un tema muy serio, de mucha importancia. Vamos a entrar en una de las heridas psicológicas más intensas y mal comprendidas de Latinoamérica. Y vamos a hablar de la historia de Camila, una joven chilena de 26 años que amaba con desesperación, pero también peleaba con violencia emocional. Y después lloraba sola, sintiendo que nadie realmente se quedaría con ella. Una mujer que podía pasar de la euforia al vacío en minutos, que tenía miedo a ser abandonada, pero terminaba alejando a todos. Y quizás mientras escuchas esto, tú también reconoces a alguien que pueda ser así. O quizás tú también has sentido ese vacío insoportable, esa sensación de no saber quién eres cuando nadie te mira. Porque algunas personas no viven emociones, las sobreviven. Y hoy vamos a hablar de heridas de apego, identidad fragmentada, miedo extremo al abandono. Pues ya decía Carl Jung que ese dolor profundo que aparece cuando una persona pierde contacto con su verdadero yo. Camila no soportaba que tardaran en responderle un mensaje. 5 minutos podían sentirse eternos, 30 minutos podían convertirse en desesperación y 1 hora, eso era ya abandono. Entonces comenzaban los pensamientos. Ya no me quiere, se cansó de mí, seguro que encontró a alguien mejor, se preguntaba. Y lo peor era que emocionalmente eso lo sentía real. Su cuerpo reaccionaba como si estuviera siendo expulsada del mundo. Sentía ansiedad, rabia increíble, un vacío intenso, impulsividad, llantos continuos, unos ataques emocionales increíbles. Y luego venían en cambio las llamadas, los mensajes, las discusiones, una intensidad muy grande, hasta que finalmente la otra persona terminaba agotándose y entonces ocurría exactamente lo que más temía: la dejaban. La historia de Camila empezó mucho antes de sus relaciones, empezó en su infancia. Su madre era emocionalmente impredecible, a veces era una madre amorosa, otra era muy distante y a veces explosiva. Y su padre desaparecía durante semanas por temas de trabajo. Entonces Camila creció aprendiendo algo devastador: el amor puede desaparecer de repente. Y un niño o una niña que no sabe si será amado desarrolla hipervigilancia emocional. Empieza a leer señales constantemente, empieza a leer tonos de voz, empieza a ver miradas, silencio, distancia, porque necesita sobrevivir emocionalmente. Y Carl Jung diría que aquí comenzó a fracturarse su identidad. Porque cuando un niño o una niña adapta toda su personalidad para evitar abandono, deja de descubrir quién es realmente, porque empieza a convertirse en lo que cree que otros necesitan. Hay una frase que Camila repetía constantemente: no sé quién soy. Y eso es uno de los dolores más profundos del trastorno límite de personalidad, trastorno que cada vez se diagnostica más en consulta de psicología y de psiquiatría. Ese vacío identitario, la sensación de no tener una identidad estable, de depender emocionalmente de otros para existir psicológicamente. Cuando estaba enamorada sentía euforia, cuando estaba sola sentía derrumbe, porque no había construido un yo sólido. Había construido vínculos desesperados para no sentirse abandonada. Y aquí Carl Jung hablaba de algo fundamental: el arquetipo de la persona, la máscara psicológica. Porque Camila cambiaba constantemente para agradar. Con una pareja era intelectual, con otra era rebelde, con otra era sumisa y con otra en cambio era salvaje. Pero cuando estaba sola frente al espejo, no sabía quién era realmente. Camila no se enamoraba, se fusionaba, convertía a sus parejas en el centro absoluto de su existencia, y cuando sentía distancia emocional, su sistema nervioso colapsaba, porque no era solo miedo romántico, era terror al abandono infantil reactivado. Aquí ocurre algo muy fuerte psicológicamente. Muchas personas con heridas profundas de apego no buscan amor, buscan regulación emocional.
buscan sentirse que existen, sentir que existen. Eso es lo primordial para ellas. Buscan llenar vacíos antiguos y por eso las relaciones se vuelven tan intensas, pero a veces tan caóticas y tan dolorosas. Una noche ocurrió algo decisivo en su vida. Su pareja le dijo: necesito espacio. Y para muchas personas esa frase puede ser normal, pero para Camila fue devastadora. Sintió pánico real, como si emocionalmente estuviera muriendo. Entonces explotó, gritó, lloró, rompió objetos, amenazó con hacerse daño. Y horas después terminó sola en el baño, mirándose al espejo sin reconocerse. Ahí apareció la frase que marcaría su vida: ¿por qué nadie puede quedarse conmigo? Pero la pregunta profunda no era esa. La verdadera pregunta era: ¿por qué siento que sin amor desaparezco? Carl Jung hablaba de la sombra como todo aquello que reprimimos o negamos. Camila reprimía rabia, miedo, vergüenza, sensación de inutilidad, y cuanto más intentaba parecer fuerte o deseable, más grande se hacía su vacío interior. Porque nadie puede construir identidad únicamente a través de la aprobación externa de los demás. Y aquí aparece algo muy latinoamericano. Muchas mujeres crecieron aprendiendo que su valor depende de ser amadas, deseadas, elegidas. Entonces, cuando una relación termina, no solo sienten tristeza, sino que también, en muchos casos, sienten destrucción identitaria. Camila también tenía conducta impulsiva, compras excesivas, incluso algunas veces le daba al alcohol, con relaciones caóticas, cambios extremos de humor, porque muchas veces el dolor emocional insoportable busca salida inmediata. El cerebro quiere anestesia, quiere alivio, quiere dejar de sentir vacío y, sobre todo, algo importante, detrás de muchas conductas impulsivas, como es el caso de esta mujer chilena, hay sufrimiento profundo, aunque pueda ser que no haya maldad. El verdadero quiebre ocurrió una madrugada. Estaba sola, había discutido con su pareja de nuevo, sentía que todo terminarían abandonándola y tuvo una crisis emocional extrema. No sabía quién era, no sabía qué sentía, solo sabía que era un dolor insoportable lo que ella tenía. Y entonces llamó a una amiga llorando y dijo algo estremecedor: siento que estoy rota por dentro. Y ahí comenzó el verdadero viaje de Camila. Porque Camila pensó: tengo que ponerme en terapia. Es totalmente necesario. Sin esta terapia es imposible cambiar. Pensaba que estaba dañada, pero su terapeuta no empezó jugando sus explosiones emocionales, sino que empezó preguntándole: ¿quién te enseñó que el amor podía desaparecer de un momento a otro? Y Camila lloró muchísimo, porque entendió algo doloroso. No reaccionaba como una persona adulta, sino que reaccionaba como una niña aterrorizada de quedarse sola. La terapia profunda no fue fácil, porque implicaba mirar aquello que había evitado toda su vida, su dependencia emocional, ese vacío interno tan insoportable que tenía dentro de sí, su miedo a no ser suficiente, su necesidad desesperada de validación. Y poco a poco entendió algo esencial. Había pasado años intentando que otros llenaran heridas que ella sola podía comenzar a sanar. Carl Jung decía: aquello a lo que te resistes, persiste. Y Camila llevaba años resistiéndose a sentirse sola consigo misma. Uno de los mayores desafíos terapéuticos fue aprender separación emocional, entender que amar no significa desaparecer dentro del otro, que una relación no debe convertirse en salvación psicológica. Entonces comenzó algo nuevo: aprender límites, aprender calma, aprender silencios, aprender a estar sola sin sentir que moría emocionalmente. Y fue este tema extremadamente complicado y difícil en principio para ella, porque su sistema nervioso confundía soledad con abandono. Hubo una pregunta terapéutica que cambió todo: ¿qué cosas te gustan cuando no intentas agradarle a nadie? Y a Camila
esto la dejó parada, se quedó callada, porque jamás había pensado en sí misma fuera de la mirada ajena. Entonces comenzó lentamente a descubrirse y empezó a descubrir la pintura, que le gustaba la música, el escribir, el caminar sola, el leer. Y poco a poco apareció algo nuevo, una identidad más auténtica, más estable, más real. Meses después ocurrió algo simbólico. Camila volvió a mirarse a ese espejo de su baño, pero esta vez no buscó aprobación, no buscó verse perfecta, simplemente se observó. Y por primera vez en muchos años no sintió vacío interno, sintió presencia. Todavía había heridas, todavía había miedo, pero ya no sentía que necesitaba desaparecer dentro de alguien para existir. Y eso fue el comienzo de su liberación psicológica. Tal vez tú también has amado desde el miedo, desde la desesperación, desde el terror a quedarte solo o sola. Tal vez conviertes relaciones en refugios emocionales porque dentro de ti existe una herida antigua. Y escucha esto atentamente. No estás enfermo mental, no eres demasiado intenso, no eres imposible de amar. Solo hay parte herida dentro de ti que todavía tiene miedo de ser abandonada. Y aquí, como en todos estos casos prácticos, te voy a dar una serie de soluciones terapéuticas. Para trabajar estos temas hay que trabajar la terapia especializada en trauma y apego, especialmente terapia dialéctica, terapia del trauma complejo con un enfoque integrativo profundo, trabajando la construcción de una identidad personal, descubrir realmente quién eres fuera de las relaciones, trabajar la regulación emocional, aprender a tolerar emociones intensas sin impulsividad destructiva, sanar heridas del abandono. Muchos miedos actuales nacen de inseguridades de la infancia, ese niño, esa niña herida en la infancia. Aprender límites afectivos. Amar, desde luego, no es fusionarse completamente. Reconectar con el verdadero yo, no vivir solo para ser validado o validada. Camila, nuestra mujer chilena, todavía tiene días difíciles. Todavía existen inseguridades en su vida, todavía le aparecen miedos, pero ya no vive atrapada en el terror constante de ser abandonada. Ahora entiende algo profundamente transformador. El amor no puede curar una identidad destruida. Primero necesitas encontrarte a ti mismo. Y quizá muchas personas escuchando esto llevan años intentando llenar vacíos internos con relaciones imposibles. Esto fue Psique Mestiza, donde exploramos la herida invisible de Latinoamérica para transformar dolor en conciencia. Y recuerda, a veces el mayor abandono de nuestra vida es abandonarnos a nosotros mismos para que otros no nos dejen.